¿Se puede ver? Okay. Bien, vamos a hablar acerca de un tipo especial de filtros. Estos ya no son los filtros que nosotros estábamos acostumbrados, que simplemente sean cortes en la frecuencia, sino son filtros que van a estimar, ¿no? ¿A qué nos referimos? Nosotros vamos a hablar de un sistema que va a extraer información de una señal que es transmitida, ¿no? Entonces, todas las comunicaciones, desde el radar hasta la parte de biomedicina, van a enviar información a través de sistemas de comunicaciones. Sin embargo, esto va a estar sujeto a errores. Entonces, los errores que podemos tener directamente en lo que sería la medida, nosotros vamos a poderlos subsanar directamente con lo que serían los estimadores del mismo, ¿no? Esencialmente, entonces, tenemos algunas clases básicas de estimación. Sí, con el filtrado, como ya lo hemos visto en la anterior clase, lo que sería el suavizado o smoothing, que nos va a hacer una, ¿cómo lo diríamos? Es un filtro que va a trabajar tomando en cuenta la señal previa y adyacente, ¿no? De tal manera que nos va a dar una señal similar. Por ejemplo, si hablamos de una secuencia que diga 3, 3,5, 4, 4,5, 6, 6,5, etcétera. El siguiente número que se nos ocurre que podríamos utilizar sería 7, por ejemplo, después de 6,5, ¿no? Eso estaríamos hablando de una predicción, ¿no? Y si queremos colocar un número entre 6,5 y 7, lo más lógico es colocar, por ejemplo, un 6,75, ¿no? A eso se referiría el suavizado que decíamos hace un momento, y la predicción justamente estaría tomando en cuenta lo que sería el filtro en el otro sentido, ¿no? Entonces, una estimación lineal se va a trabajar con una aproximación estadística, como por ejemplo mediante lo que sería la autocorrelación. Vamos a minimizar el efecto de ruido de acuerdo a algunos criterios estadísticos, y tenemos dos filtros, uno que sería de entrada estacionaria, es decir, entrada que va a ser prácticamente similar, se refiere al tiempo. Este lo llamaríamos el filtro de Wiener, ¿no? Y una entrada que es más aleatoria o no estacionaria, si ustedes gustan, que serían los filtros estimadores del tipo Kalman, ¿no? Entonces vamos a hablar de filtros adaptativos, ¿no? En este sentido, el diseño del filtro va a trabajar con una información a priori de las estadísticas de la señal, y nos va a dar alternativas cuando no se conocen estas estadísticas, ¿no? En ese sentido, el filtro lo que va a hacer es una estimación de parámetros estadísticos y obtención de los parámetros del filtro según esta estimación del manejo de la señal, ¿no? El filtro adaptativo va a trabajar con un autodiseño mediante un algoritmo adaptativo, donde la entrada va a ser estacionada si es que manejamos el filtro de Wiener, o va a ser no estacionaria si vamos a trabajar con una capacidad de seguimiento como en el filtro de Kalman, ¿no? La solución dependiente de los datos, vamos a llamarla un filtro no lineal, ¿no? Que va a trabajar con una estructura más un algoritmo, y el proceso de filtrado va a realizar la parte de estructura, y el proceso de ajuste de parámetros se realizará más bien por este algoritmo. Entonces, los filtros lineales vamos a trabajarlos con memoria finita, ¿no? Entonces estaríamos trabajando con filtros de respuesta al impulso finita, como el filtro transversal, un filtro en celosía, un filtro de matriz sistólica, o filtros lineales con memoria infinita, como lo que serían los filtros
de respuesta al impulso infinita con realimentación y transversal, ¿no? Como por ejemplo la guerra. ¿No? Esto lo habíamos chequeado ya la anterior clase al final, donde hablaríamos de un filtro, en este caso, con respuesta finita, ¿no? Del tipo transversal, donde estos pesos, a diferencia de lo que hemos visto en la anterior clase, como por ejemplo pasaban con los filtros tradicionales, van a ser modificados en el tiempo, es decir, se van a cambiar de acuerdo a la señal, ¿no? Hasta el momento los parámetros que teníamos eran parámetros estacionarios, es decir, no iban a cambiar en el tiempo, pero en el caso de un filtro adaptativo, lo que vamos a hacer es un cambio en el tiempo, ¿no? En ese sentido también tenemos lo que son los filtros en celosía, ¿no? La celosía sería directamente este cruce que estamos viendo acá, es una realimentación realimentada, si podemos llamarlo así, donde estaríamos teniendo varias etapas del filtrado directamente, de tal manera que nosotros podamos tener una señal, ¿no? Y aquí estaríamos en el caso de la matriz sistólica. Si ustedes observan, aquí tenemos un punto de entrada y salida, ¿no? Aquí podemos tener un punto de doble entrada, donde se tiene una suma o una correlación de estas dos entradas y dos salidas, ¿no? Entonces, aquí directamente, por ejemplo, tendríamos en la entrada la salida, y aquí estaría la combinación de estas dos, ¿no? Y ahí tendríamos entonces un ejemplo de matriz sistólica. Estos son los típicos filtros con realimentación, ¿no? O filtros infinitos, si ustedes recuerdan, por ejemplo, los últimos dos filtros que hemos manejado en la anterior clase, que también lo han chequeado esto en electrónica lineal, Butterworth, Chebyshev, son de este tipo de filtros, son filtros con realimentación, ¿no? Si hablamos de la función de transferencia como tal, de este tipo de filtro, va a tener tanto polos como ceros, mientras que los filtros de respuesta finita tienen solamente polos. ¿Ok? Este tipo de filtro es llamado filtro Laguerre. Es un tipo de filtro similar a los de respuesta finita, pero la diferencia es que va a ser adaptativo. Entonces, las típicas funciones de Laguerre, ¿no? Donde va a tener una estabilidad por cada uno de estos, siempre y cuando el valor de A sea en su módulo menor a 1. ¿No? Porque no se olviden que A es un número complejo. ¿Y esto de dónde sale? Directamente de que cada uno de estos filtritos de Laguerre intermedios tendrían que ser filtros de primer orden estables, ¿no? Y para que eso se pueda dar, entonces tendríamos que tener sí o sí la estabilidad en polos y ceros, ¿no? Y para ello tiene que estar dentro del círculo unitario, según lo que hemos estudiado en lo que es la función de transferencia expresada en transformada Z. La diferencia con los otros filtros que hemos comentado anterior es que esta parte de acá es de respuesta variable en el tiempo, ¿no? Entonces, diagrama de polos y ceros, estaríamos dentro del círculo unitario. Lo mismo en el caso de los siguientes, ¿no? De L1, L2 y hasta L sub n. ¿Cómo se hace el cambio de estos valores que teníamos aquí atrás, de estos valores de ponderación de cada uno de los filtros? En el caso de algoritmos estadísticos o estocásticos, se minimiza una función de costs mediante gradientes. Por ejemplo, sí, pregunta nomás.
¿Había duda o solamente se te ha abierto sin querer el micrófono? Bueno, voy a suponer que sea lo último, entonces, que se ha abierto sin querer el micrófono. Ok, entonces tendríamos el filtro transversal, que sería algoritmos de mínimo cuadrado, y en el caso de celosía serían de gradiente adaptativa, ¿no? Y manejamos mínimos cuadrados ponderados o con métodos recursivos, ¿no? Como por ejemplo métodos de bloque en el caso ponderado, o métodos recursivos por cuadráticos, ¿no? Recordamos un cachito más atrás, ahora voy a retroceder. Estos son los filtros en celosía y estos los sistólicos, estos de acá, ¿no? Ahí, ¿no? Los sistólicos de doble entrada y los de celosía cruzados. Ahora, diríamos, bueno, y tanto filtro que cómo nosotros elegimos en el caso de los filtros adaptativos, ¿no? Entonces, tenemos esencialmente tres criterios, ¿no? La primera es las prestaciones como tal, la velocidad en que convergen, el desajuste que puedan tener, la capacidad de seguimiento, la robustez del filtro, eso ya es un segundo criterio, requerimientos para la implementación, si tenemos el PDS adecuado, la estructura como tal o propiedades numéricas del mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, una conformación adaptativa tipo AS, ¿no? Donde estamos trabajando con matriz de sensores independientes. Generalmente esto se maneja por filtrado, para el filtrado de voz, ¿no? Entonces aquí tenemos una matriz de sensores, tenemos el control adaptativo de algoritmos y vamos a manejar pesos ajustados. Esto es típico cuando nosotros manejamos aplicaciones de reconocimiento de voz, por ejemplo, ¿no? Ahora bastante utilizados, ¿no? A ver, los que se han hecho ricos con este filtro, obviamente Google, con su ayudante y el Google Lens. Otro que ha hecho bastante es Amazon con su Alexa. En Microsoft han utilizado lo que es Cortana, por ejemplo, como aplicación. Son algunos de los que podíamos comentar, ¿no? En lo que sería algunas básicas, en lo que sería aplicaciones, un filtro adaptativo que estaría trabajando de acuerdo a lo que sería la salida de una planta, ¿no? Una planta puede ser desde un sistema de comunicaciones y pasamos por cualquier sistema de control que se les ocurra. En el caso de filtros adaptativos, estaríamos hablando de sistemas de salida desplazada, por ejemplo, ¿no? En este caso tendríamos que aquí se maneja un filtro modelado, ¿no? Entonces estamos haciendo una comparación entre estos dos para directamente poder observar cuál sería el mejor filtro que nosotros podríamos hacer con una estimación de salida retrasada. Un filtro predictivo tendríamos justamente al revés, ¿no? Una señal aleatoria que la vamos a retrasar y vamos a aplicar una realimentación para el filtro adaptativo de tal manera que nosotros podamos acercarnos a esa señal aleatoria lo más rápido posible. En el caso de cancelación de interferencias, ¿no? Lo que serían señales primarias respecto a unas señales referenciales, a las cuales vamos a hacer otra vez el filtro adaptativo realimentado. Este último es bastante utilizado para cancelación de ruidos, por ejemplo, ¿no? Eliminar lo que es el ruido ambiente, eliminar o cancelar, por ejemplo, ahorita que están haciendo bulla
a los vecinos ustedes no escuchan, ¿no? A mí tal vez me moleste un poquito, pero a ustedes no les perturban lo más mínimo porque está cancelado el ruido, ¿no? Si no hiciéramos ese filtrado digital, ahorita estarían escuchando todo lo que mis vecinos están haciendo bulla, por ejemplo, ¿no? El combinador lineal adaptativo es parecido, pero vamos a tener varias señales de entrada y nosotros vamos a tener un vector de pesos que van a ser modificables, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a poder introducir a la señal de salida una combinación lineal de todos estos. ¿Y qué serían estos X0, X1? Si directamente serían nuestros pesos retrasados, si ustedes observan, ¿no? Entonces, la retardación ¿no? Es un filtro adaptativo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es una especie de fit, pero que cambia en el tiempo. Bueno, no vamos a hacer esta actividad porque en realidad esto era pensado en un curso un poquito más largo, que era de un semestre prácticamente, pero de puro filtros adaptativos.